programa La Hora de la Familia. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará. Hola familias, ¿cómo están ustedes? Qué gusto me da saludarlos en esta hermosa y linda tarde, calurosa aquí en San Cristóbal. Ya se nos hacía, pues esos momentos ya, cuando estaban los fríos, lo estábamos anhelando, pero ahorita ya no muy queremos. Adelante, Noli. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en tu programa La Hora de la Familia. Recuerda que estamos por Radio Tepeyac, por el 93.1 FM. Si quieres mandarnos mensajes, comentarios, estamos por el 967-142-4271 y por Facebook las páginas Radio Tepeyac o Guadalupe Tepeyac. Pues bueno, como decía hace ratito, los calores como que ya no los queremos, pero ya vamos a soportarlos. Así es que hoy es día miércoles 20 de... Sí. Ya estamos a 20. Madre santísima, ya se nos fue el mes. Bueno, diría a los muchachos que van para los 18, benditos sea Dios porque voy a cumplir 18. Y nosotros los que ya vamos para abajo, ya no queremos que pasen tan rápido los días, porque cada día pues vamos envejeciendo más, pero bueno, Dios ha permitido que lleguemos hasta este día, le demos gracias pues, y vamos a dar inicio, como hoy es una hermosa costumbre, con la reflexión. Adelante, Noli. Bueno, la reflexión se llama En las manos de Dios. El tren expreso intercontinental devora las distancias a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Es noche oscura, sin luna y sin estrellas. Los numerosos pasajeros duermen tranquilos y despreocupados. Solo el maquinista vela y escudriña con su mirada la oscuridad. De pronto le parece ver algo así como un ser humano que fluctúa delante de la locomotora. La figura agita desesperadamente sus brazos delante del faro, como diciendo ¡alto, alto! Un escalofrío sacude al maquinista, el fantasma desaparece y el tren prosigue su carrera en la noche. A los pocos minutos el fantasma vuelve a aparecer. Nervioso el maquinista agarra la palanca de los frenos. De nuevo el fantasma desaparece y el tren continúa su marcha. Por tercera vez el fantasma se deja ver. Agita sus brazos envueltos en una sábana como gritando «detente, detente». El maquinista jala la palanca de los frenos, un agudo silbido rasga el aire, los furgones chocan estruendosamente unos contra otros, desde los estantes caen los equipajes, hay gritos de pasajeros que despiertan sobresaltados. Muchos bajan de los vagones preguntando qué sucede. Unos cuantos metros delante de la locomotora, el puente que sostenía los rieles, debido a las fuertes lluvias, han cedido y caído al río. ¡Qué providencia! Fue que el maquinista haya detenido el tren justo a tiempo para evitar el desastre. Y el fantasma que acaba de salvar a cientos de pasajeros no era más que una pequeña mariposa la cual se introdujo en el faro de la locomotora. La sombra de la mariposa que se debatía para salir proyectada por la intensa luz del faro aparecía como un fantasma y había detenido el tren. Dios utiliza inconsistentes para obedecer cosas grandes. Bueno, pues cuando nosotros estamos en las manos de Dios y guiados por el Espíritu Santo, pues se nos presentan cosas sobrenaturales que muchas veces no entendemos. Pero eso es lo importante de creer en Dios, de tener fe en Él, que veremos cosas extraordinarias. Así como esta pequeña mariposa que ahora sí que por la sombra se veía como un fantasma, pero pues no es coincidencia, sino son diosidencias, que Dios nos ama tanto que nos protege y nos libra de muchos peligros. La verdad lo dice Pablo, no todo es malo, hay cosas que son muy buenas también, y eso tenemos que estar siempre alerta a los mensajes que Dios nos manda. No entendemos muchas cosas, yo a veces todavía me sigo ahí con mi ignorancia, pero trato de que el Señor vaya guiando mi vida, Él me vaya mostrando el camino por dónde caminar, qué es lo que hacer, cómo hacerlo.
Eso es importante en la vida, cuando uno se le da la autoridad a Dios para que Él siga llevándonos y guiándonos. Hay veces que sale de tu interior, no pases por ahí o no te vayas por ese lugar, y cuando tú obedeces, pues no sé si va a pasar algo o no, pero dices, pues me dio, dirían los viejitos, me dio mala espina pasar por este lugar, o tuve una sensación de que algo me iba a suceder y por eso me fui por este lado. Vale la pena a veces escuchar nuestro yo interno que nos puede en determinado momento salvar la vida. De veras, a veces nosotros nos sucede diariamente en la casa que a veces vas y, oye, cerré el gas, cerré la llave del gas. Y dices, si no lo cerré no pasa nada. Sí pasa. Y regresas, no, estaba cerrada, qué bueno. Pero si luego te vas y realmente no lo cerraste y al ratito un accidente y mueren inocentes porque tú dijiste, no pasa nada. Sí pasa. Cuando haya una advertencia en tu corazón, siempre dile, si es para mi bien, Señor, lo acepto. Y si es para mi mal, pues tú ilumíname. Y no cuesta nada regresar, a veces dar la vuelta y volver a estacionarse. Está bien, ya me voy tranquilo. Porque a veces te quita la paz. Eso te quita la paz porque si lo cerré, no lo cerré, lo dejé o no lo dejé, puse o no puse. Eso, cuando entró la duda ahí en tu mente, regresa, no pasa. Puede llegar tarde algún evento, pero no vale la pena llegar al evento que vas a realizar cuando no estás al 100 ahí. Estarás pensando ahí, o sea, ni te va a servir de nada. Mejor regresa, revisa lo que tengas que revisar y entonces sí, con toda la calma te vas ya lleno de... Hoy nos narra esto de que una sombra de una mariposa pues salvó la vida de muchos. Y así puede ser en nuestra vida. A veces las cosas insignificantes son las que nos ayudan a hacer cosas extraordinarias. Así es que vamos a dar inicio, Noli, con el tema y la oración. Bueno, vamos a hablar hoy de libres en el Espíritu y vamos a hacer esta oración al Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, tú que eres amor, dame tu caridad para que pueda infundir plenitud de entrega a todas mis actividades. Tú que eres calor de vida, inúndame de tu alegría para sobreponerme al dolor y la tristeza. Tú que eres susurro atemperante, concédeme tu paz para construir el futuro con serenidad. Tú que eres rocío matinal, fortalece en mí la paciencia para aceptar mis errores y darle sentido a mi transcurso diario. Tú que eres consolador, ayúdame a ser comprensivo con los demás para respetar y acompañar el primer momento de mi corazón. Tú que eres don gratuito, permíteme agradecer en todo momento el regalo de la existencia y sus amplias posibilidades. Tú que eres suma bondad, suscita todo lo bueno que hay en mí para pasar la vida haciendo el bien a los demás. Tú que eres fortaleza, manténme en fidelidad para perseverar hasta el fin en mi propósito. Tú que eres fuego, aviva mi confianza para que no busque seguridades fuera de ti. Tú que eres la paz, desarma mi egoísmo y agresividad para renunciar a la violencia sin concesiones. Tú que eres la armonía, fomenta el dominio de mí mismo para discernir con claridad tus mociones. Tú que eres libertad, no consientas que sufra las ataduras del apego. Ayúdame a ser libre en el servicio y el amor. Amén. Amén. Bueno, pues hoy el tema es libres en el Espíritu. Pues ya estamos, ¿verdad? El próximo domingo vamos a festejar lo que es Pentecostés. Y sabemos que Pentecostés se celebra después de los 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es la Pascua. Entonces, después este domingo, pues festejamos la ascensión del Señor. ¿Y qué quería mostrar nuestro Señor Jesucristo cuando estos 40 días que se le apareció a los apóstoles? Quería mostrar
su gloria, quería mostrar todo lo que había enseñado, que era en realidad, porque a veces los apóstoles no entendían todo lo que Jesús les había dicho. Pero cuando lo vieron ascender, y antes cuando se les presenta y les dice que Papá Dios no los iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Papá Dios no quiso dejarnos huérfanos, sino que les dijo que les iba a enviar al Espíritu Santo, el ayudador, al fuego, como vemos aquí, a la paz, al consolador, al que todo lo puede, al que hace la obra del Padre y del Hijo aquí en la tierra, el Espíritu de Dios. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo pues no nos dejó ahora sí que abandonados, sino que nos dio ese Espíritu de Dios para que nosotros pues podamos ser libres, para que nosotros abramos nuestro corazón y pues le permitamos ese Espíritu Santo pues que nos guíe, que nos ayude a vivir en libertad plena, porque Dios quiere que sus hijos vivan en libertad. ¿Por qué? Porque Él sabe que así nos conviene y que necesitamos, y por eso nos enseña, ¿verdad?, que clamemos al Padre. Y nos ayuda el Espíritu Santo porque dice en Romanos 8:26, clama al Padre con gemidos inefables. Entonces, el Espíritu Santo se infunde en los corazones de cada uno de los creyentes para que seamos liberados de tantas esclavitudes, porque la ley del Espíritu Santo es la ley de la libertad. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:14-17. Pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos. El que no hace clamar Abba, Padre, el mismo Espíritu testifica aún con nosotros que somos hijos de Dios. Pues maravilloso regalo que nuestro Padre Santísimo nos da a través de su Hijo también, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿cuántos católicos pues todavía desconocemos al Espíritu Santo? El padre Hugo Estrada decía claramente que muchos católicos nos quedamos con el bautizo del sacramento, pero que necesitamos vivir el querigma para tener ese encuentro personal con Jesús y tener ese bautizo en el Espíritu. El padre Hugo Estrada dice que el Papa Francisco, cuando era obispo, llegó un grupo carismático a hablar con él y les dijo, no aceptaba el grupo de renovación carismática y les dijo, ustedes lo que son una escuela de samba. Y bueno, pues ese grupo de carismáticos salió muy triste de ahí del Papa Francisco, pues en ese tiempo era obispo, pero al poco tiempo el Espíritu de Dios tenía un plan para él y lo nombran director de la renovación carismática. Y pues él en obediencia, la jerarquía de la iglesia acepta y empieza a conocer al grupo de renovación, a los carismáticos, y el Papa Francisco tuvo un bautizo en el Espíritu y se convierte el Papa Francisco y dicen que empieza a hablar en lenguas. El Papa Francisco cuando hacía sus misas carismáticas dicen que la consagración la hacía en lenguas. Y el padre Hugo Estrada dice que el bautismo en el Espíritu tiene que hacer una renovación, que el Espíritu Santo en el Pentecostés vino a hacer un nuevo mundo. Claro que no todos pueden pertenecer a la renovación, pero sí todos estamos llamados a recibir esa efusión del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo, su maestro fue Gamaliel, él cumplía con la ley, él no estaba mal, él así fue educado y enseñado, Pablo. Pero cuando realmente Jesús quiso encontrarse con él, ya sabemos
lo que pasó en Hechos de los Apóstoles con Pablo, que fue botado, que quedó ciego, pero que vio una luz, y esa luz era el Espíritu de Dios. Entonces Pablo queda ciego, Pablo conocedor de toda la ley y con mucha sabiduría. Le hacía falta tener ese encuentro personal con Jesucristo y tener ese nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Entonces Pablo, cuando queda ciego 3 días, vive su querigma. Cuando Dios le habla a Ananías que tenía que ir a ver a Pablo, Ananías tenía mucho miedo porque pues Pablo era perseguidor de los cristianos, de los nazarenos. Mas sin embargo Ananías, por orden del Señor, se va y ahí le predicó la palabra de Dios, le predicó el querigma a Pablo, y entonces recibió el bautismo en el Espíritu, recibió el Espíritu Santo. Por eso Pablo salió con todo el poder y autoridad a proclamar la buena nueva. Todos necesitamos de eso. Pablo tenía que tener ese encuentro personal con Jesús porque todo lo tenía, toda la sabiduría lo tenía en su mente, pero necesitaba que bajara al corazón. Dice el padre Hugo Estrada que muchos son grandes teólogos, grandes conocedores de la Biblia, pero les falta el bautizo en el Espíritu. Ojalá que realmente todos conozcamos esta transformación, este cambio, esta renovación, esta conversión que hace el Espíritu Santo en el nuevo bautismo, en esa fusión del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Realmente cuando empezamos a conocer más nuestra iglesia, a conocer más la palabra de Dios, a sentirnos iluminados por el Espíritu, le mencionamos más y vamos caminando. Y qué hermoso es cuando una persona, con toda la preparación que tiene, sabe respetar. Y en lugar de cuestionar, criticar y condenar, se suma. Yo tengo la experiencia, en paz descanse, el padre Marcelo. Él se conocía y se reconocía en la diócesis como un luchador social, como el que estaba. Pero cuando llegó a la parroquia, dice, ¿de dónde salieron tantos servidores? Yo le dije, pues del grupo que tenemos aquí, de restauración familiar. ¿Y qué línea llevan o qué? Pues diría el padre Guillermo en paz descanse, caminamos como patos, hacemos cuacua como patos, nadamos como patos, pero no somos patos, somos una pastoral nada más de la parroquia. ¿Cómo? Dice, no entiendo, sí, pues hacemos casi todo lo que hacen los carismáticos, pero es una pastoral, no estamos. ¿Y por qué? Ya le expliqué el por qué, la razón del padre que nos decía. Y agarra y dice, bueno, dice, yo también tuve en Simón Jovel un grupo, los llevamos a Tuxtla y pues la verdad, quiero confesarlo, ya lo dije en otra ocasión, yo tenía miedo, o no miedo, sino que tenía ese temor de que él viniera y dijera, esto no es de mi agrado, vamos a apoyar a este grupo, porque este sí es un grupo de defensa, este es un grupo de manifestarse, este es un grupo de apoyar a la sociedad, ustedes nada más son. No, al contrario, dice que yo quiero. Y recuerdo el primer querigma que vivimos cuando ya estaba él, pues se fue y dice, ¿cómo le hacen y qué hacen? Y le explicamos y se baila el cantito del pato. ¿Y cuál es ese canto? Ah, pues ahí lo vas a ver, padre. Lo quedó viendo. Y agarra y me llama y luego le toca a usted, padre. No, espérame, mándame con alguien que sepa, porque yo no sé qué va, cómo ve el paso. Ah, usted. Y ahí iba el padre también bailando. Hizo al final su baile como lo hacíamos todos los servidores. Entonces yo me quedé, pues, frío, porque realmente yo no esperaba algo del padre que se viera tan tranquilo, tan sereno, y que de repente ahí, y todos los que estábamos, todos, absolutamente todos, aplaudimos, pero aplaudimos con un aplauso de wow, él quiere caminar con nosotros.
tal vez no muy comparte lo que estamos haciendo, pero quiere caminar. Y yo después le pregunté, padre, ¿cómo lo ves? Muy bien, hay algunas cosas que vamos a ir cambiando, pero en el camino. Ahorita están bien así como están. Me gusta que tienen sus bases bien puestas, que ahí van caminando. Y convivió con nosotros. Y de veras, también cuando hacíamos oración, él se ponía también. No era de que no hagan esto, no hagan el otro, no hagan aquí, no hagan allá. Le llegaron con unas informaciones erróneas, que nosotros hacíamos cosas delante del Santísimo, que danzábamos y que no sé qué y que no sé cuánto. Ya me llamó y me dice, oye, Dardo, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué él da la danza delante del Santísimo? Le digo, padre, pues lo hacemos porque si ya vivimos todo el proceso del querigma, que es lo del perdón, lo del pecado, lo del perdón, y luego el bautizo en el Espíritu, nos sentimos libres, y a Él le alabamos, a Él le glorificamos porque nos da la libertad, pues. Pero ¿qué más hace? Pues se hace un ratito de alabanza y de adoración y de danza ahí delante de Él, pero luego ya los guardamos y ya nos quedamos todos para seguir danzando, pero ya sin el Santísimo. Nada más es una forma de decirnos nosotros como pueblo, gracias, Señor. Una forma de decirnos de todos los que ya vivimos, me siento libre, me siento feliz. Y sí, todo mundo, así se nota y así se ve. Entonces, así lo hacíamos, y no, está muy bien, no veo yo ningún sacrilegio, así es que vamos a evitar un poquito estar dando muchas vueltas delante del Santísimo, nada más danzando, lo más tranquilo, así como lo hacen, lo levantan y ya. Pero nunca nos dijo, no se puede, o son unos pentecostales, o están mal, o son chapulines, o puro brincar, o parecen hermanos separados. No, al contrario. Viene el padre Bartolomé, igual también, ahí nos va guiando, ahí nos va caminando, ahí vamos caminando juntos, con esa espiritualidad. A mí me dijo él, Dardo, yo quiero, como parte de que eres del consejo parroquial, que conozcas todos los movimientos, porque tú no representas nada más al grupo, estás representando a toda la parroquia. Todos los que están van a ir al retiro dijo un retiro en la CEPS, acudí, estuve, participé. El que ya no me dio tiempo de acudir fue con pastoral familiar, ya no me dio tiempo. Encuentros con Dios, pues ahí vamos también, conociendo un poquito. Pero eso es lo importante, de veras, en el caminar de la iglesia, pues el Papa Francisco lo dijo muchas veces, que necesitaba una renovación, una sacudida del espíritu en nuestra iglesia, para volver porque estamos muy pasivos. Vemos que una familia, no, que fulanito ya se fue, ya está acudiendo en un grupo de X, que les vaya bien. Otro se fue, que les vaya bien. Y tranquilos, no pasa nada, mientras los más andan vendiendo basura, sembrando basura, nosotros callados, bien, gracias. Y no, también tenemos que en determinado momento pues decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ya lo compartí y lo vuelvo a compartir hoy. Me invitaron a una comunidad y allí había otra denominación que estaba en un grupito en una camioneta y me tocó precisamente hablar de la Eucaristía. Y yo le digo, pues que la Escritura es clara, donde dice, quien no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene nada que ver conmigo, no tendrá vida eterna. Y la Eucaristía, pues Cristo lo dejó el jueves para que lo siguiéramos viviendo en memoria de Él. O sea, cada que comemos su cuerpo, cada que bebemos su sangre, pues renovamos nuestro compromiso de vivir en armonía con Él y con los hermanos. Las personas que estaban ahí nada más les llamó la atención por la alabanza que estaba, se quedaron un gran rato, eran como unas 9, 10 personas que estaban en 2 camionetitas ahí parados, y ahí se quedaron escuchando. Casi terminó se fueron. Al siguiente, como a los 2, 3 meses, fui a otra comunidad de la misma parroquia, y me dice uno de ellos, oye, hermanito, ¿vio usted unas familias que estaban ahí? Sí. ¿Qué crees usted que me llegaron a hablar porque él era ministro de la Eucaristía? Me llegaron a hablar después. ¿Y qué te dijeron?
que si era cierto lo que yo había dicho. Pues véalo, ahí está en la Biblia. Ya me acordé más o menos de qué, lo buscamos, lo leímos y uno de ellos dice, ¿qué tengo que hacer yo para regresar a la iglesia católica? Porque mis papás, pues allí me criaron. Ya se bautizaron, se comulgaron, se confirmaron y se casaron. O sea, alguien tiene que mostrar la verdad. Por ejemplo, yo siempre, alguien me dice, oiga, ¿y cómo podemos hacernos para defendernos? Es que no nos vamos a defender de nadie. Vamos a mostrar lo que tenemos. Y el padre del Toro, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Él da ahí, a veces como que se pone ahí medio, es apologético el hombre, pero se pone así como que se emociona a la vez. Pero siempre tiene la verdad en la palabra de Dios. Y yo he visto a muchos hermanos que se quedan ya sin fundamentos. Entonces, tenemos que conocer nuestra iglesia. La verdad no la conocemos. Ahorita tenemos la oportunidad para la enseñanza de los laicos, ahí está la escuela, ya empezamos, pero te puedes integrar, no pasa nada. Son todos los viernes de 6 a 8, ¿no? 2 horitas, y vamos aprendiendo, y vamos conociendo nuestra iglesia, y cuando ya la empezamos a conocer, entonces sí la empezamos a amar. Pero si no la conocemos, viene alguien, como diría Pablo, unos vientos ahí medios huracanados, y vámonos, me voy con el viento. No, nuestra fe debe estar bien fundamentada principalmente para que tenga raíces buenas. Es rica nuestra iglesia, tiene todos los documentos, todo lo que se ha vivido, está documentado. Está la iglesia, la riqueza de la iglesia ahí. Entonces tenemos que conocerla un poquito más, no para defenderla, sino para mostrar nuestra verdad. Y nuestra verdad no es nada más la de Dardo, es la de muchos hermanos que han caminado. Todo el magisterio de la iglesia nos muestra el caminar de la iglesia. Conozcámoslo un poquito más. Y lo vamos a conocer a través de, pues, nuestros maestros. La mayoría son sacerdotes, están preparados, saben el porqué. Cuando hay una cita bíblica que dice, y Pablo estaba buscando los del camino. Y yo dije, pues los que se va a encontrar en el camino. No, anteriormente a los cristianos se les llamaba los del camino. Pues que caminaban, o sea, esa era la iglesia, que así se le llamaba, en lugar de que se les dijera cristianos, algo, los del camino. Entonces, por eso cuando decía, ya después que me dijeron eso, ya entendí esa parte de la Biblia. Pablo buscaba a los del camino para encarcelarlos, para matarlos porque estaba prohibido. Entonces, vamos aprendiendo, vamos caminando, y cuando vamos caminando y vamos aprendiendo, nuestra mente empieza a abrirse un poquito más y ya no nos cerramos, porque de veras nosotros nos ponemos a pelear con otros hermanos y hasta nos queremos agarrar a bofetadas, diría alguien, mientras nuestros líderes religiosos, nuestros guías espirituales se están reuniendo entre sí para ir viendo cómo podemos apoyarnos como iglesias, y nosotros queriéndonos deschongar, dirían en mi pueblo, mientras ellos se desayuno, toman un cafecito y dialogan. Y ese es el pueblo de Dios, que tiene que estar dialogando. Pero conozcamos nuestra religión, conozcamos nuestra iglesia, la importancia que tiene el Espíritu Santo. Por eso, si tú tienes la oportunidad de irte ahora en tus encuentros, que varias parroquias lo van a hacer, Guadalupe lo va a hacer, empezamos desde las 7 de la tarde con una procesión con el Santísimo por algunas calles de la ciudad, y luego ya viene un hermano a compartirnos unos temas, va a estar ahí hasta la 1, 2 de la mañana, y luego viene la tamaliza, porque vamos a estar de fiesta. Y los que no puedan ir, pues el domingo tenemos también en la colonia 5 de marzo, ahí de María Auxiliadora, tenemos un retiro también de un día, vamos a estar desde las 9 hasta las 2, los que gusten llegar. Mi esposa y tu servidor vamos a dar allí unos temitas para animarnos un poquito, para conocer un poquito más, y sobre todo para hacer fiesta, porque el Espíritu de Dios debe vivir en una iglesia que está alegre. Amén. Bueno,
Nos mandan mensajes. Hal Jordán Camas Martz, saludos. Gracias. Saludos hermanos y hermana, bonito tema. Aquí escucho en Centro La Reinsar. Soy Ana. Ánimo mis hermanos. Muchas gracias Anita. Ociel García, saludos hermanos. Los acompañamos desde la casa. Gracias Ociel. Esperamos que ya estés mejor de salud. Saludos hermano Dardo, a tu esposa Magnolia. Felicidades por su programa. Vero de Tierra Caliente. Gracias Vero. Maggie Gómez, buenas tardes hermano Dardo y Magnolia, bonito programa, saludos cordiales. Susana Cruz Jiménez, saludos hermanos, gracias Susi. Pues bueno, gracias por mandarnos estos mensajes que nos animan y pues nos levantan el ánimo para seguir adelante. Pues seguimos con el tema. Papá Dios, en el plan de amor que tenía de la salvación con nosotros, se fue presentando a su pueblo y Él quería irse mostrando a través de los templos que Él quería que le fueran haciendo. Vemos Moisés en la zarza ardiendo. Cuando Moisés se acerca, le dice: la tierra que pisas es sagrada, quítate las sandalias, porque iba a ser el templo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya después de que nuestro Señor Jesucristo resucita? Pues entonces recibimos ese Espíritu de Dios y el templo somos cada uno de nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. O sea, es maravilloso cómo Dios iba trabajando ese plan de amor para nosotros y entonces ya nosotros somos ese templo del Espíritu de Dios. Y esto del bautismo, del nuevo bautismo en el Espíritu, no es sacado de los carismáticos o que lo hayan inventado. La palabra de Dios dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes los bautizaron con agua, pero ahora tienen que bautizarse con el Espíritu Santo. Entonces ese es el nuevo bautismo en el Espíritu. Cuando nos bautizamos sacramentalmente recibimos al Espíritu de Dios, pero muchos no lo hemos hecho vida. Muchos, el Espíritu Santo ahí está, pero no nos tiene. En cambio, cuando uno se bautiza en la unción y en el nuevo bautizo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios toma control y autoridad en nuestras vidas. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando dejamos que nos muestre el camino, cuando empieza a tomar control de nuestra mente, cuando empezamos a conocer las cosas maravillosas de Dios y cuando Él nos viene y nos enseña que el Espíritu de Dios lo que viene a traer es unidad entre hermanos. Como decía mi esposo, no podemos estar peleando con nuestros hermanos de otras denominaciones, porque el Espíritu de Dios se derrama en todos los que lo aclaman. Vemos el testimonio de Cornelio. Cornelio era un militar y con su familia se juntaba a hacer oración, pero un día tiene revelación de Dios que llamar a Pedro. Pedro fue ahora sí que el primer papa de la Iglesia Católica. Entonces también Pedro tiene la revelación por parte de Dios que tenía que ir a casa de Cornelio. Él tenía pues miedo porque pues era militar, mas sin embargo obedece y Pedro llega a la casa de Cornelio y les predica el querigma con poder y autoridad, porque pues ellos ya habían recibido el bautismo en el Espíritu y por eso salieron con toda la fuerza y con todo el poder a proclamar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Recordemos que la familia de Cornelio eran paganos, mas sin embargo ahí hubo un Pentecostés, ahí recibieron y se bautizaron y recibieron la efusión del Espíritu Santo y esa familia ahora sí que se transformó. Hermanos, el Espíritu de Dios es todo para quien lo aclame. El Espíritu Santo es ese Espíritu de Dios que necesitamos en estos momentos de mucha división, de mucho odio, de mucho resentimiento, porque el Espíritu de Dios nos viene a traer paz, unidad. Este nuevo mundo que el Espíritu de Dios quiere para cada uno de nosotros, quiere que estemos en armonía, en amor, en paz. O sea, eso es lo que necesita el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, su actuación en Pentecostés, cuando llegó y ahí cuando estaban encerrados los discípulos con mamá María, ese Espíritu de Dios llegó sorpresivamente. Pero ¿cómo llegó?
con esas lenguas de fuego, con esa luz, con ese calor, con esa fuerza. Llegó con esos dones de lenguas que todos ahora sí que se escuchaban orar en sus lenguas, y se podían entender. Entonces, hermanos, de verdad que también el Espíritu de Dios nos da paz, tranquilidad. Es esa suave brisa que muchas veces necesitamos cuando estamos viviendo tempestades. Es ese rocío celeste que penetra con prudencia y cautela nuestras vidas. Ese Espíritu de Dios que no entra si tú no lo aclamas. Él te pide permiso. A quienes lo reciben y lo aceptan, hay una conversión en sus vidas, una transformación en sus vidas, así como hubo en Pablo, que dio un giro de 90 grados. Así también nosotros podemos dar ese giro a nuestra vida para que nos vayamos transformando, para que realmente mostremos que somos imagen y semejanza de Dios. Pero pues eso lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, hermanos. Todos esos procesos que Dios nos manda, que necesitamos hacer, debemos ser respetuosos ante las cosas de Dios, porque la palabra de Dios dice que hay un pecado que no nos va a perdonar y es blasfemar contra el Espíritu. Muchas veces no creemos en las cosas sobrenaturales que hace el Espíritu y vemos un testimonio, Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, golpeados, porque encontraron a esa mujer que era divina y que lo explotaban sus ahora sí que como era esclava, sus dueños la explotaban y le sacaban mucho dinero. Esa mujer estaba poseída por un espíritu, pero en el momento que vio a Pablo y Silas reconoció, estos sí son verdaderos hijos de Dios. Los reconoció, entonces empezó a seguir a Pablo y a Silas, y en un momento Pablo tomó poder y autoridad y le dijo: en el nombre de Jesús quedas libre, y ese espíritu salió. Esa mujer quedó sin ese poder de adivinanza, y eso fue lo que les dio mucho coraje, y fue que mandaron y arrestaron a Pablo y a Silas y los golpearon tremendamente y los metieron a la cárcel sin curarlos, sin nada. Pero Pablo y Silas empezaron a clamar al Espíritu de Dios, empezaron a alabar al Señor y todo. ¿Y qué pasó ahí? Dicen que el Espíritu Santo llegó como un terremoto. Y yo les pregunto, cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que primero que cae? Los techos. En la cárcel no pasó absolutamente nada. Lo único que pasó que hubo libertad. ¿Por qué? Porque los prisioneros, Pablo y Silas, se les rompieron las cadenas, los cepos que tenían en los pies. Los cepos eran de madera, pero nada más tenían los hoyos de los pies y los encadenaban y quedaban atados de pies y manos. Ahora sí que se abrieron y se rompieron todas las cadenas y quedaron en libertad. Pero yo les preguntaba ayer a mis hermanas de Araces, ¿por qué? ¿Qué harían ustedes si después de una gran golpiza y después de que los maltrataron, los ultrajaron, y de repente viene el Espíritu Santo y abre las puertas y quedan libres? ¿Qué harían? Salimos corriendo, dice. Entonces Pablo y Silas y todos los prisioneros, ¿por qué no salieron corriendo? Porque en ese momento entendieron que es mejor ser libre. Porque muchas veces podemos estar afuera, hermanos, y podemos estar atados, encadenados. Y ellos en ese momento sintieron la libertad, aunque estuvieran adentro de la cárcel. Imagínense lo poderoso que es el Espíritu Santo. Y a veces nosotros no lo hemos experimentado en nuestra vida porque los conocemos de ellos. En la palabra de Dios dice que a los efesios les preguntaron si conocían al Espíritu de Dios, quién era el Espíritu Santo, y ellos contestaron que no lo conocían. Les hacía falta el bautismo en el Espíritu. Y mucho católico les puedes preguntar, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una paloma, y nos quedamos con la figura. No, hermanos, el Espíritu Santo es el que hace la obra del Padre y el Hijo en nuestra vida, es el que nos regala dones, carismas, es el que nos da la fortaleza para predicar la palabra de Dios. El Padre Hugo Estrada decía que muchos que predicamos la palabra no hemos convertido a nadie, no han sentido la fuerza del Espíritu Santo porque nos hemos quedado con el bautizo sacramental. Nos hace falta el bautizo, el nuevo bautismo en el Espíritu, para salir con fuerza, como salieron los apóstoles, como salió Pablo a predicar el Evangelio.
Pues mi esposa lo está narrando muy hermoso lo que le pasó a Pablo, pero como que brincó algo importante. Dice la Escritura que estaban en oración y en alabanza al Señor. Ahí está la fuerza. Para que el Espíritu venga a tu vida, hay que hacer oración y hay que hacer alabanza. Yo siempre que predico les digo, podemos estar en casa muy contentos y cantando nuestra canción, rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿Y qué estamos haciendo? Llenando nuestro corazón, entre comillas, de coraje, ¿no? O sea, estás hablando de algo alguien que te ofendió, aunque no lo estás insultando a nadie, pero ya estás metiendo tu pensamiento en eso. Pero si en lugar de eso agarras tu escobita y estás haciendo la misma actividad, solo que en lugar de decir ratas de dos patas, envías, el Espíritu de Dios está en este lugar. ¡Wow! Entonces tu vida cambia, tu manera de pensar cambió y tus actividades van a ser más agradables. Y el Espíritu de Dios se va a derramar en ese espacio que estás, porque le estás aclamando. Porque a pesar que pensaría mucho que es un sacrificio o algo molesto o algo cansado, tú le alabas a Dios por ello. Y la manera de vivir empieza a cambiar. Tenemos que hacerlo. Por eso la invitación en este Pentecostés que va a haber, vete a tu parroquia donde lo vayan a celebrar y celébralo con el pueblo, alegres, en armonía, con alabanzas, con cantos, con gozos. ¡Qué hermoso! ¿A quién le hacemos daño? Desafortunadamente hay muchos que nada más ven las cosas desde su punto de vista y algunos la achacan como negativas. En su momento yo también pensé lo mismo y soy sincero, cuando yo llegué y vi que estaban ahí aplaudiendo y cantando y dije, son protestantes, pero ¿por qué aquí en la iglesia? ¿Por qué están las imágenes? Pero que ¿hasta dónde se están metiendo? Porque yo creí que eso era de ellos. Pero ya leyendo la Biblia, viendo el caminar de la iglesia, entonces nuestra iglesia, eso es lo que hacía cotidianamente. Así era su relación con Dios, de alabanza, de adoración, de glorificación, de estar como hermanos, dando lo bueno que tenían. Pero de repente no sé qué pasó y ahora vamos y luego vemos a alguien y escuchamos que está cantando sus alabanzas, su casa, y desde cuándo se volvió, no quiero pronunciar la palabra esa, desde cuándo se fue de la iglesia católica. Oye, hermano, hermana, vivamos en libertad. La libertad da mucha felicidad. Y deja que los demás, si se sienten bien, adelante. Yo respeto. Y alguien me dice que no me gusta esto. Bueno, hay algunos grupos de meditación ahí en la iglesia. Pregunta dónde. Ahí están las madres adoratrices. Vete a estar en oración constante con el Santísimo. En paz, en tranquilidad. Que yo quiero algo así como que quiero ayudar a la iglesia, su caminar. Ahí está la CEP, hermano. Ahí ellos les gusta, se sienten bien y le están sirviendo a Dios desde ese punto de vista. Que no me gusta tanto, ni muy ni más. Bueno, pues hay otro grupo, pero me gusta que los aplausos, que los gritos, que la danza, que las prédicas, un poquito medias exageradas, diría que me gusta. Bueno, ahí están los carismáticos, ahí están los de restauración, ahí está Encuentros con Dios, está la pastoral, hay muchos grupos. Lo importante es que nos unamos como hermanos y no busquemos donde no hay. Nuestra iglesia católica es rica, tiene de lo que tú quieras. Bendito sea Dios, que aquí en nuestra diócesis dan esa opción de abrir puertas y decir, a ver, adelante. Lo importante está, debemos de buscar grupos que estén coordinados con nuestra diócesis, con la zona centra, que siquiera sepa el sacerdote que existen, porque un padre me dijo, ya son sectas, ya se fueron, ya andan ahí haciendo su propia iglesita y así no es. No, claro, tenemos que estar en obediencia. De veras, a mí me invitan a predicar en alguna parte, yo voy con mi párroco y le digo, padre, tengo esta invitación. ¿Hay permiso o no hay permiso? Claro. Pero no voy a ir a hacer cosas fuera del orden. Yo siempre pregunto cuál es su espiritualidad de este grupo.
No, pues es así. Ah, bueno, y ahí vamos. Me dice, no, aquí somos, pues no muy nos gusta la palabra, pero, bueno, hablamos de la palabra, animamos en la palabra. Y ahí ustedes ponen los cantos que ustedes quieran. Porque así es el Evangelio. El Evangelio es para que se adapte en toda la iglesia. Vivamos en armonía, hermanos. Démonos la oportunidad de conocer un poquito más nuestra iglesia y no solo la critiquemos. Bueno, despídete, Norli, porque se nos acabó el tiempo. Llegan mensajes. Dice, buenas tardes, hermanos. Si puede compartir ese retiro que dijo hermano y la exposición Santísima Ofelia. Sebastián Jiménez, saludos hermano Dardo y Magnolia, su programa nos anima mucho, gracias hermano Sebas. Psicóloga Gabriela de Galas, son un hermoso matrimonio, qué bonito, nos invita a estar cerca de Dios, un abrazo con mucho cariño para ustedes como agradecimiento a cada uno de sus programas, muchas gracias psicóloga. Magnolia Castillo, bendiciones hermanitos, que Diosito me los cuide siempre, gracias tocayita. Leticia Silos Camacho, buenas tardes hermanito, gusto saludarlos como siempre, hermosas sus reflexiones, abrazos, gracias hermana Leti. Gracias por escucharnos allá desde San Felipe, Catepec. También me mandan en personal. Dice, saludos hermanita, Dios le bendiga, hermanita, que Dios le colme de mucho amor y mucha paz. Carlos Miguel. Muchas gracias, Carlitos, por estarnos escuchando, viendo. Gracias, de verdad. Pues bueno, pues ya llegamos al final. Tenemos mucho que conocer del Espíritu Santo, los dones, los frutos, tantas cosas que hay que hablar de él, porque dice Oseas 4, por desconocimiento perece mi pueblo, y muchas veces porque desconocemos de las cosas del Espíritu Santo es que a veces no creemos. Así que pues vamos a seguir tratando este tema para que vayamos conociendo más. Que el Señor de la vida me los bendiga, si Dios nos los permite. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, repitiendo ahí la pregunta que nos hicieron, bueno, tenemos en la parroquia de Guadalupe el día 23 a las 7 de la noche salimos en procesión con el Santísimo, recorriendo algunas calles de nuestra ciudad. Regresamos, luego tenemos el hermano Flavio en no sé si la misa o empieza ya con los temas. Son 2 o 3 temas que el hermano nos va a compartir. Ya después a medianoche comeremos tamalitos. Hay 800 tamales, así es que quedan invitados todos aquellos que quieran llegar a vivir y también, ¿por qué no?, a compartir el pan. Y el otro retiro es para el día 24 a las 9 de la mañana en la colonia 5 de marzo. Empezamos 9 de la mañana y terminamos 2 de la tarde. Así es que está invitado, no tiene ningún costo. Pues yo creo que va a haber una aportación voluntaria. Así es que alimentémonos del Señor, vivamos con el Señor en alegría. Dame chance. Sí. Aquí está la invitación. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe invita a la vigilia solemnidad de Pentecostés, sábado 23 de mayo de 2026. 7 horas, recorrido del Santísimo Sacramento en las principales calles de la ciudad. Al llegar a la parroquia celebramos la Santa Misa. Y habrá convivencia, alabanza y predicación del hermano Flavio Rodríguez Rojas, desde la Arquidiócesis de Puebla. Así que los esperamos. Bueno, no hagan falta. También en San Francisco, en el Hotel San Francisco también va a haber ahí también retiro de Pentecostés. Bueno, yo creo que en la mayor parte de parroquias van a haber esos retiros. Así que la invitación está, no te quedes sin disfrutar y recibir la efusión del Espíritu Santo, el nuevo bautismo en el Espíritu. Que el Señor en la vida me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Caminemos en el Señor y sobre todo no nos peleemos entre iglesia. Dios te bendiga. Adiós. Este fue su programa La Hora de la Familia. Escúchanos de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Tepeyac. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad.